Bien, amigos, vamos a dar inicio a la segunda parte de partículas magnéticas. La primera ya la habíamos iniciado y iniciamos esta segunda presentación que vamos manejando en lo que se refiere a partículas magnéticas. Ahí habíamos quedado en la fuente de magnetismo. Fuente de magnetismo revela cuáles son los accesorios y los equipos a utilizar en un ensayo, en una aplicación de partículas magnéticas para detectar en los materiales ferromagnéticos, detectar fallas, discontinuidades en la superficie y por debajo ligeramente de la superficie, porque es una inducción electromagnética. Estos magnetos permanentes generalmente son imanes permanentes, como los particulares al disco cúbico, Coulomb, que son referencias comerciales de accesorios y de tipos de imanes permanentes que se pueden utilizar en los ensayos de partículas magnéticas en algunas fuentes del campo metalmecánico industrial y tal vez algunas industrias lo utilicen. Por acá los electroimanes, que son los que más utilizamos, procesos industriales, yugos, bobinas inductoras, inducciones directas e indirectas, y así sucesivamente vamos aplicando el magnetismo sobre los materiales altamente ferromagnéticos. Indudablemente que son los materiales que se aplican este magnetismo sobre estas piezas a ensayar. Electromagnetismo. Es el campo generado por un conductor rectilíneo cuando pasa por una corriente eléctrica. Puede ser direccionado al colgar el conductor, como las inducciones indirectas, cilíndricas, radiales, ubicados según la regla de la mano derecha. Ahí ven un gráfico, la mano derecha, las pruebas que se hacen para detectar la dirección y la conducción del magnetismo y de la circulación de la corriente de un conductor. Todo conductor genera un campo magnético. Los campos magnéticos son eléctricamente muy utilizados en los conductores de electricidad. Bueno, la fuerza de la corriente está combinada con el magnetismo de la atracción y repulsión. Fíjense el caso de la utilidad que tienen los signos contrarios se atraen y los signos iguales se repelen. O sea, cuando hay un positivo y un negativo tenemos atracción, cuando tenemos signos iguales hay repulsión, y esa es la fuerza que utilizan los campos magnéticos para generar una fuerza mecánica, presión, una generación de electricidad, porque los campos magnéticos con los signos positivos o negativos iguales signos se repelen, se forma la repulsión, y esa energía mecánica es utilizada para los motores y los conductores de electricidad. Indudablemente que de ahí está la fuerza mecánica, siempre está asociado al magnetismo, al campo magnético. Signos contrarios se atraen y signos iguales se repelen. Hay la fuerza de repulsión. Esa mano derecha, fíjense ustedes cómo conduce lo que es la inducción, el sentido de circulación de la corriente. Estos medidores de campos magnéticos muy importantes. En los materiales generalmente sufren retenciones, elementos residuales incorporados en los materiales que han sido ensayados con partículas magnéticas, se tienden a retener, son retentivos, son retenedores y son residuales, lo cual hay que medir los campos, las concentraciones de esos campos que afectan el proceso
de servicio de las piezas que estén magnetizadas. La parte superior es un medidor de campo, de manera que se pueden medir las fuerzas magnéticas en los yugos magnéticos, las bobinas inductoras, en las conducciones indirectas y directas. Esta herramienta es muy útil para medir la orientación y el sentido de circulación de las fuerzas magnéticas que se emplean. Y los relojes internamente para medir el magnetismo. La pieza debe quedar siempre en cero. Magnetismo residual debe ser eliminado. La retentividad con las fuerzas coercitivas, aplicando la inversión de la corriente continua. Una de las corrientes para el proceso de la desmagnetización es la corriente continua. Tiene mayor capacidad, mayor penetrabilidad y generalmente es la propia para desmagnetizar el componente que podamos haber ensayado con partículas magnéticas. Y la pieza en la parte superior es la base que se acerca cuando estamos haciendo el ensayo. Podemos orientarlo con este medidor de fuerza natural magnéticamente. Los teléfonos móviles también tienen aplicaciones para poder concentrar una retentividad en alguna pieza que esté magnetizada. Básicamente podemos medir el magnetismo residual que esa pieza mecánica presenta. Y estos teléfonos inteligentes celulares pueden medir una aplicación y obtener el grado de magnetismo que tiene la pieza. La corriente continua, fíjense las grandes ventajas que tiene la corriente continua frente a la corriente alterna. Los equipos con corriente alterna, las partículas son más estables, pero la corriente continua tiene un grado de penetrabilidad más intenso, porque es una corriente directa. Indicadores para discontinuidades subsuperficiales, es la propia para estas capacidades de su superficialidad, de alguna grieta que está por debajo ligeramente de la superficie. Bueno, con corriente continua tenemos mayor capacidad de obtener esa información, generado por pilas, baterías y rectificadores. Recuerden de que algunas veces no tenemos alimentación eléctrica y podemos llevar estos equipos que se alimenten con cargadores, y pueden usar estos tipos de equipos que trabajan con corriente directa, y es lo propio para aquellos sitios donde no hay accesibilidad y donde no hay la facilidad de tener conexiones eléctricas cercanas. Baterías, buena resolución, poca movilidad de las partículas. Su valor vectorial es constante. Recomendable para sistemas por vía húmeda. Bueno, una de las características que tiene la corriente continua es utilizar las partículas vía húmeda. Aquí vemos la clase de corriente alterna, pero generalmente con una rectificación, corriente rectificada media onda. Vemos acá que la corriente alterna podemos usar estos equipos rectificadores, corriente rectificada con media onda rectificada, como es la parte de abajo. Y estos equipos usados en las puntas de contacto de cobre se utilizan mucho este sistema de aplicación de aparatos que rectifiquen la corriente con media onda y onda completa. Es usado en los equipos de puntas de contacto, que generalmente generan campos circulares. Eso sí, estos generan campos circulares porque en los campos longitudinales puede haber una grieta, una discontinuidad, una imperfección que esté paralela al campo longitudinal y no es detectada. Pero cuando usamos
combinaciones de estos equipos, puntas de contacto que trabajan con campos circulares, podemos detectar fácilmente si por X casualidad queda desapercibido por utilizar el yugo que genera campos longitudinales. Entonces combinan los dos campos longitudinales y campos circulares. La corriente rectificada, que puede ser medida, puede ser de media onda o de onda completa, genera pulsos en el campo magnético, tiene buena penetración similar a la obtenida con corriente directa. Aquí estamos todavía usando la corriente alterna. Con estos equipos nos ayuda a tener unas casi similar a la obtenida con corriente directa. Con estos sistemas de corrientes rectificadas media onda y corrientes rectificadas onda completa. Son las mismas corrientes alternas, pero son rectificadas. Tipo de magnetización. Bueno, la magnetización directa, flujo de corriente alterna o directa. Y magnetización indirecta, flujo magnético. Generalmente se aplica en los radiales, en los tubos cilíndricos, para poder definir la superficialidad de algún defecto interno en los radiales de cualquier eje cilíndrico que forme un orificio, para poder usar la magnetización indirecta. Dirección del flujo magnético. Ahí tienen ustedes el campo magnético circular, que lo usan las puntas de contacto, equipos con campo magnético longitudinal como los yugos magnéticos, y campos multidireccionales, como son equipos industriales que usan estos campos multidireccionales, tanto longitudinal como circular. Más se ve en todo esto, lo vemos más en las industrias de producción en serie de piezas muy pequeñas, componentes y ejes, que usan los campos multidireccionales. En el campo de refinería usamos el campo magnético circular y el campo magnético longitudinal. En algunas ocasiones se combinan los dos ensayos, los dos flujos con campos circulares y campos longitudinales. Campo circular de cabezales, ejes de gran tamaño, y se pueden utilizar estos equipos para precisar la fabricación de ejes de series, y son pasados como control de calidad para ser verificadas las piezas sanas y diferenciarlas de las sanas de las piezas con defectos o con fallas en el proceso de torneado y mecanizado. Estos equipos son más que todo utilizados en industrias, fábricas, procesadoras de componentes de repuesto y de piezas de mínimos tamaños, para poder utilizar un banco de pruebas con cabezales corrientes y barras de ondas de circuito de prueba. Representación del campo longitudinal. Bueno, las inducciones indirectas, aquí con campos longitudinales y cilíndricas, podemos atravesar y inducir la pieza para obtener cualquier magnetismo o cualquier falla que pueda haber en el eje o estos tipos de campos longitudinales. Campo longitudinal de estas grapas móviles, para poder detectar grandes piezas, se transforma y se opera de formas móviles y generando un campo longitudinal en la pieza. Ahí ven ustedes ahí, vamos a ver si no lo podemos apreciar por acá con el puntero. Los métodos de ensayo. Método continuo. ¿Cuándo es un método continuo? Cuando ustedes están ensayando, particularmente, inducen la pieza,
Y una vez que está inducida la pieza que está pasando la corriente magnética, generalmente aplica las partículas, simultáneamente induciendo y aplicando las partículas. Muy bien, pues puede ser secas o húmedas o con ayuda de luz negra ultravioleta. Ese es un método continuo. Cuando son métodos residuales, remanentes o residuales, son cuando inducimos la pieza que es magnetizada retiene el magnetismo por su capacidad y su naturaleza de tener porcentaje de carbono alto. Ellos retienen el magnetismo y podemos ensayar la pieza con un método remanente o residual. Esas son capacidades de los materiales de alto porcentaje de carbono, como los aceros de herramienta, que tienen porcentaje de carbono alto. Generalmente ese método aplica ahí, en ese tipo de herramientas, debido al alto poder del carbono que mantienen estas herramientas específicas. Se pueden aplicar los métodos remanentes o residuales, pero el método continuo es donde los aceros tienen bajo porcentaje de carbono y tienen una gran permeabilidad a ser absorbidos y absorber fácilmente las corrientes magnetizables. Son los métodos continuos. La intensidad es proporcional a la corriente que influye por la pieza y depende del tamaño y geometría de la pieza y composición y tratamientos térmicos. Se obtiene mediante puntas de contacto o cabezales de contacto. Los métodos de ensayo más aplicados en campos de refinerías, plantas petroquímicas, hidroeléctricas, aceros navales, embarcaciones navales. Generalmente en esas existe una gran cantidad de acero y componentes de alto tenor de carbono y unos. Recuerden que los aceros son altamente permeabilizados con partículas magnéticas, los aceros de 0,30 hacia abajo, 0,20, 0,15, 0,10, tiene una gran permeabilidad magnética para la aplicación de los ensayos de partículas magnéticas. Las partículas también tienen una proporción y un tamaño específico micro, que son caracterizadas por el tamaño funcional de capacidad para tener esa gran capacidad de movilidad cuando se induce con partículas magnéticas. Los colores específicos rojos, grises y negras cuando son secas, y cuando son húmedas generalmente vienen con una suspendida en aceite o en agua específicamente para funcionar con una proporción soluble y con atomizadores o con contenedores presurizados específicamente. Aquí tenemos la punta de control. Las puntas de control generan campos magnéticos circulares sujetados por dos manos, el inspector, y separados de 3 pulgadas a 8 pulgadas. O sea, hay una separación de 75 milímetros, que son 3 pulgadas, a 200 milímetros, que son 8 pulgadas. O sea que entre las puntas no tiene que haber ese rango establecido de 3 pulgadas a 8 pulgadas. El espesor del material también tiene que ver generalmente por eso en estos casos acá utilizamos la corriente de media onda rectificada o la corriente de ondas completas rectificadas con la corriente alterna. Los cabezales de disparo que hemos visto empresas más en desarrollo industriales de componentes y piezas pequeñas generan campos magnéticos circulares, trabajan con corriente alterna y corriente rectificada media onda de 27.5 a 35 amperios en centímetros, peraje sobre milímetros en centímetros, con
corriente alterna utilizar 60%, en piezas rectangulares usar la diagonal mayor. Para ejes grandes y ejes de componentes y fabricación de piezas en serie. La magnetización indirecta, el campo es inducido en la pieza sin contacto eléctrico, genera campos circulares, longitudinales y multidireccionales, bobinas inductoras, yugos magnéticos, conductor central. Estas bobinas, que son para ejes grandes también de transferencia, no la vamos a ver en la aplicación de un ensayo porque son equipos industriales utilizados en fábricas en serie. Genera campos longitudinales, la intensidad es proporcional a la corriente y el número de espiras. El famoso yugo, que tiene que tener una separación de 4 a 8 pulgadas. Generalmente, fíjense, allí el mínimo son 2 pulgadas. Nosotros podemos separarnos el cordón de soldadura a 2 pulgadas. Tenemos un máximo de 8 pulgadas también entre los yugos. Estas patas son articuladas y le damos el mejor acomodo porque podemos utilizarlos en bridas, tornillos, soldaduras en chapa, en tubería, en recipientes a presión, en bocas de visita, en camisas de refuerzo de los recipientes que están soldados para ver las vibraciones. Si es más usado en un mantenimiento, en una parada, este es el equipo de mayor utilidad y es donde vamos a hacer los ensayos. Voy a transferir por allí el video de la transferencia de aplicación con partículas húmedas y secas, una serie de probetas de soldadura, tubería, y este es el caballito de batalla, el que vamos a utilizar en la gran mayoría de aplicaciones puntuales. Pesa entre 1.8 kilogramos a 3.5. Pueden trabajar con corriente alterna, lo más sencillo. El que vamos a utilizar es de corriente alterna, pero ya los equipos de 3.5 kilogramos pueden venir con las dos corrientes, alterna y continua. O sea que cuando tenemos la conexión de corriente que no es alterna sino directa, entonces cambiamos el switch a corriente directa y podemos conectarnos a una fuente de corriente directa del equipo. Acá son conductores centrales, estos son los que utilizan también algunas industrias para estos componentes de piezas pequeñas de fabricación en serie, de diminutivas piezas, conos, rolineras, ejes, empacaduras. Se introducen una gran cantidad y se hacen las separaciones de las sanas con las aceptables y podemos apreciar los defectos que puedan tener algunas piezas y se van separando. La sana la vamos separando y vamos sacando la defectuosa. Una producción en serie. Conductores de cobre es colocado dentro de geometría para discontinuidades longitudinales y radiales en la superficie interna y los topes, también para superficies externas. Intensidad proporcional a las corrientes que circulan por el conductor. Los medios de indicaciones: partículas vía húmedas coloreadas o fluorescentes, partículas vía secas coloreadas. Recuerden que las partículas húmedas tienen una capacidad de temperatura hasta 52 grados centígrados, generalmente 125 grados Fahrenheit. Y la seca tiene una ventaja de poderse aplicar sobre temperaturas hasta 320 grados centígrados. Ojo con esta pregunta que sale
en el examen. Las secas pueden ser utilizadas desde temperatura ambiente hasta un nivel de temperatura máxima de 320 grados centígrados. Tenemos un recipiente, vamos a hacer una partícula, vamos a hacer una operación de ensayo sobre una sospecha de corrosión o de posible fuga que pueda aparecer en uno de los recipientes. No, pero el caso es que el recipiente tiene 250 grados centígrados. ¿Cuál vamos a escoger? Vamos a escoger la vía seca, porque es la única que tiene esa capacidad de temperatura. Que sea gris, que sea roja, que sea negra, bien, pero esa es la vía seca que tiene esa capacidad. Ya la húmeda no podemos sobrepasarlo de 52 grados centígrados, porque ellos tienen componentes inflamables, disolventes que son inflamables a esos niveles superiores de temperatura de 52 grados centígrados. Bueno, amigos, terminamos por acá con la teoría o los fundamentos propios de partículas magnéticas y vamos a los ensayos específicamente prácticos para transferir la información en video de los ensayos prácticos de partículas magnéticas.